Antes de abrirte la palabra de Dios en este día, quiero decirte el título de este mensaje: ¿Trastornadores o trastornados? El propósito de este mensaje es que al finalizar puedas tomar una decisión de qué lado vas a estar. Recuerdo hace un tiempo atrás, en el patio de mi casa, se instaló un avispero. Era un enjambre de avispa, no se podía salir al patio y se había metido debajo del techo. Pero tuvimos que enfrentarlo porque no podíamos vivir así, no nos dejaban vivir en paz. No fue fácil, porque todos sabemos que cuando se toca un avispero salen las avispas, pero si no lo hacíamos no nos iban a dejar en paz, nos iban a trastornar la vida. El diablo solo tiene posesión y dominio de aquellas cosas que nosotros le cedemos y siempre y cuando mientras nosotros no nos opongamos. En el Evangelio de Marco, en el capítulo 1, versículo 22 al 23, dice un hecho muy curioso. Allí dice que el Señor llegó a la región de Capernaum y entrando en la sinagoga de ellos enseñaba. Y allí había un hombre que tenía un espíritu inmundo y se manifestó inmediatamente cuando el Señor comenzó a predicar la palabra allí. Lo curioso es que este hombre asistiera a esa sinagoga regularmente y nunca esos demonios se hubieran manifestado, nunca se sintieron incomodados, nunca se sintieron atormentados, como dice la palabra allí que ellos se sentían. Pero algo sucedió cuando la presencia del Señor estuvo realmente ahí. Sí, ellos perdieron esa paz que tenían. Así hay mucha gente que está en las iglesias o que participa en una religión o reuniones religiosas y que cree estar bien y que cree tener paz. Pero lo cierto es que no ha sido confrontada con la palabra de Dios todavía. Si hay algo que todos queremos y que todos anhelamos, es la paz en el mundo. Todos quisiéramos tener que no haya guerras, todos quisiéramos estar viviendo en tranquilidad, que haya prosperidad. Todos anhelamos la paz del mundo y que no tuviéramos que estar pasando una situación como la que actualmente estamos pasando en este año 2020, con esta pandemia mundial del coronavirus. Todos quisiéramos tener paz, pero está claro que si hay algo que en este mundo no hay, es paz. Las fuerzas del infierno han trastornado la humanidad, están trastornando el mundo entero, ¿sí? Y esto va a ser así hasta que alguien se anime a tocar el avispero. Y somos nosotros, somos la iglesia. Claro que cuando un avispero se toca, siempre salen las avispas. Hoy quiero hablarte de un pasaje que ilustra esta situación de una manera muy particular. El pasaje está en Hechos capítulo 17, versículo 1 al 7. Si me puedes acompañar con la palabra, dice así: pasando por por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por espacio de 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía a él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: presta atención a esto, estos que trastornan el mundo entero han llegado acá. Eso eran Pablo y Silas, su equipo, que trastornaban el mundo entero. Decía acá, dice, han llegado a Tesalónica. La salvación va en sentido inverso a la perdición. Va exactamente en sentido inverso. Pensé cómo ilustrarte esto y recordé lo que sucede con un ventilador de techo. Si tienes un ventilador de techo en tu casa con reversa, te das cuenta que cuando hace calor, ¿sí?, lo pones en una dirección. Y el ventilador lo que hace es empujar el aire hacia abajo y que gire, que se vuelva por las paredes y vuelva a hacer ese circuito. Cuando lo pones a la inversa, gira según la dirección de las agujas del reloj, y lo que hace es exactamente lo contrario: empuja el aire hacia arriba, lo hace bajar y lo hace volver a subir en esa dirección. ¿Sí? Eso es el sentido exactamente inverso de las cosas, y esto es exactamente lo que sucedía en Tesalónica. Cuando luego Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 9, dice la palabra, quiero leerte ese texto, dice la palabra de Dios allí: porque ellos mismos dan cuenta de nosotros, de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios,
para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Hay algo que sucedió en Tesalónica luego de esta visita de Pablo, y es que se invirtieron el orden de las cosas, porque hasta allí ellos habían adorado a los ídolos, hasta allí ellos habían servido a lo que no es Dios, habían servido a sus ídolos, pero a partir de allí ellos se convirtieron y ellos comenzaron a servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Esta palabra trastornar, aquí por eso se entiende que las autoridades de allí dijeron estos que trastornan. La palabra trastornar es la palabra griega anastato, que significa poner de pie, es algo que está caído y se pone de pie. Significa dar vuelta, es algo que está en una posición y exactamente se lo voltea, se lo da vuelta. ¿Sí? Esto es trastornar. Las fuerzas del infierno se sienten trastornadas cuando la iglesia invierte el orden de las cosas. Y donde hay muerte se establece vida. Y donde hay ruina económica se establece prosperidad. Y donde hay perdición se establece salvación. Y donde hay angustia se establece el gozo del Espíritu Santo, y donde hay maldición se establece bendición. Esto es exactamente lo que había sucedido allí, y es por eso que los judíos que no creían, ellos dicen que tenían celos, y ellos juntaron hombres ociosos, hombres malos, y ellos juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Esta palabra es perturbar. Eso es exactamente lo que hace el diablo cuando se predica la palabra, comienza a tratar de perturbar la obra de Dios. Esto es lo que sucede en la iglesia cada vez que la iglesia trastorna el mundo entero con la palabra de Dios, con el mensaje de Jesús. Pablo y Silas, ellos invirtieron el orden de las cosas en Tesalónica. Y del mismo modo nosotros podemos invertir el orden de las cosas, de lo que actualmente sucede en el mundo, de lo que sucede en nuestra nación, de lo que sucede en el lugar en el que vives, en tu barrio, de lo que sucede en tu familia. Es posible invertir el orden de las cosas. Claro que esto provocará una reacción del enemigo, ¿sí? Claro que esto sucederá, pero si no lo hacemos, las fuerzas del infierno van a trastornar nuestra vida. Y vamos a ver algunas cosas que fueron clave en esta visita de Pablo y Silas a Tesalónica. ¿Y cuándo es que verdaderamente podemos invertir el orden de las cosas? Lo primero que vamos a ver ahí en el versículo 3, que acabamos de leer recién, en la parte A del versículo, ¿sí? Es que el orden de las cosas se invierte cuando se vuelve a la palabra de Dios, cuando nos volvemos a la palabra de Dios, cuando dice aquí la palabra que predicaron por medio de las Escrituras. Dice la parte B del versículo 2, dice que Pablo por 3 días de reposo discutió, ¿sí? Con ellos, dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Solo Dios establece un verdadero orden. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, si allí dice que cuando en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, dice el versículo 2, y vacía. Todo lo que continúa allí a partir del capítulo 1, del libro de Génesis, es Dios poniendo en orden las cosas, es Dios invirtiendo ese desorden en un orden. Si yo no sé si has escuchado hablar del proyecto Bluebeam. El proyecto Bluebeam, ¿sí? Te lo voy a leer según Wikipedia. Lo tengo aquí abierto y me gustaría que lo puedas chequear y que lo puedas leer. El proyecto Bluebeam, ¿sí? es también conocido como proyecto de la iluminación divina, y es una teoría de conspiración masónica, ¿sí? Propuesta por gente del poder, grupos de poder del gobierno de Estados Unidos y por la misma NASA, con el objetivo de vulnerar la conciencia, intentando implementar una nueva religión basada en un modelo de la nueva era, ¿sí? Tratando así de establecer un nuevo orden mundial. Lo que estoy leyendo sale acá en Wikipedia. Me tomé el trabajo de buscarlo para que lo puedas chequear lo que te estoy diciendo. ¿Cómo lograrán esto? Tienen etapas esta gente. Y la primera etapa es la reevaluación del conocimiento arqueológico. Y lo que está sucediendo en este tiempo, y lo vas a ver en internet, lo vas a ver en las redes sociales, cómo arqueólogos comienzan a encontrar huesos fósiles de criaturas que nunca se habían descubierto, de alienígenas que supuestamente estuvieron en Egipto, y de cosas que no pertenecen a las cosas creadas, ¿sí? Una reevaluación del conocimiento arqueológico. Una segunda etapa es un espectáculo espacial. Y así es como se han visto cosas
cosas en el cielo nunca antes vistas. Y así es como se escuchan trompetas, y muchos aún en el pueblo de Dios dicen son las trompetas de Dios. ¿Sí? Cómo el diablo está engañando, porque el engaño es una característica de los días previos a la venida del Señor. La cuarta cosa es una comunicación telepática. Si se están proyectando cosas en el cielo, se ha visto en el cielo, en distintos lugares del mundo, una ciudad suspendida. Lo puedes chequear esto en internet, una ciudad suspendida en el cielo. Si la imagen de Cristo, la imagen de Buda, la imagen de la Virgen y distintas imágenes. Y la quinta cosa es la manifestación de cosas sobrenaturales, apariciones sobrenaturales. ¿Qué es lo que se está buscando con todo esto? Dice aquí, vulnerar la conciencia intentando implementar una nueva religión. Y esto es exactamente lo que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13. Dice allí que el anticristo iba a instalar un nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión para poder dominar el mundo. Este es el escenario que estamos viviendo, este es el escenario de los últimos tiempos, y la palabra de Dios hace más de 2000 años nos había anticipado que el anticristo iba a intentar establecer este orden mundial. Es exactamente lo que estamos viendo. El problema no está en el mundo. El problema está en la iglesia, porque dice 2 Timoteo 4:4 que en estos postreros tiempos se levantarían falsos maestros. Dice que apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. ¿Cuál es el problema que tenemos en este tiempo? La falta de palabra de Dios. Gente que predica cualquier cosa, que no sale, que no lo dice, que no lo establece la palabra de Dios. Es por eso que lo único que puede trastornar, lo único que puede invertir el orden de las cosas que el diablo quiere establecer en este mundo es la palabra de Dios. Es por eso que Pablo dice aquí que discutió con ellos. Esta palabra discutir, si no significa que se haya estado peleando, significa que él estaba dialogando, que él estaba exponiendo, que él exponía y recibía preguntas y respondía. Si él exponía la palabra de Dios con claridad, ¿sí? Por medio de las escrituras, ¿sí? Al apartar de la verdad el oído, ¿sí? Eso significa que yo predico lo que me parece que dice la Biblia, aunque no lo diga o que no tenga ese objetivo. Yo predico lo que me parece, o lo que es peor, predico lo que la gente quiere escuchar. Hoy hay mucha gente que le encanta que le endulcen el oído, que le digan cosas al oído que le aliente. Y no está mal, porque la palabra de Dios nos alienta, ¿sí? Pero la gente se vuelve a la fábula, se vuelve a las cosas que son fantasías, que no lo dice la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que está sucediendo en estos tiempos. El nuevo orden que quiere establecerse no es más que un desorden, porque todo lo que no venga de Dios, todo nuevo orden, cada vez que escuche la palabra nuevo orden, recuerda que si no viene de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es un orden, eso es un desorden de lo que Dios ordenó. Y solo la palabra de Dios puede trastornar, ¿sí?, lo que el diablo quiere establecer. La segunda cosa que vamos a ver que es necesario para invertir el orden de las cosas. Aquí en el versículo 3, vuelvo a leerte la primera parte. Allí dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. La segunda cosa que vemos aquí es que el orden de las cosas se invierte cuando el fundamento, ¿sí?, el fundamento del Evangelio es la obra de Cristo. La base de nuestra fe no es un libro muerto. Nosotros, la base de nuestra fe está aquí en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es un libro que escribió un pensador, un psicólogo, un filósofo, un periodista, un historiador, alguien que tuvo una manera de pensar y escribió esto aquí. ¿Sí? Y luego de nosotros aprender estos conceptos, luego de nosotros haber estudiado estos conceptos, nos alineamos con esa forma de pensar o nos recibimos de tal o cual religión. A mí me llama mucho la atención el proceso de conversión de los testigos de Jehová. Si sos testigo de Jehová, perdóname por lo que te voy a decir, pero te quiero predicar con la palabra. Si el proceso de conversión, si una persona que comienza a asistir al salón del reino de los testigos de Jehová, a sus reuniones, esa persona inmediatamente no es testigo de Jehová. Tiene que hacer una serie de cursillos, una serie de
estudios. Y luego que ha hecho esos estudios, los testigos de Jehová se reúnen una vez al año en un estadio, ¿sí? Allí ponen piletas y con agua para hacer los bautismos. Y luego que la persona se bautiza, se recibe de testigo de Jehová. Pero nadie se recibe de hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 dice que a los que creen en Él les dio potestad, ¿sí?, de ser hechos hijos de Dios. A los que lo recibieron y creen en Él les dio la potestad de ser hechos hijo de Dios. Nadie se recibe de hijo de Dios por hacer un cursillo bíblico, por leer la palabra, por conocérsela aún de memoria, sino por haber creído y haber recibido a Cristo en su corazón, ¿sí? Es por eso que nuestra fe no se fundamenta en una serie de conceptos, de doctrinas o de manera de pensar. Se fundamenta en un hecho sobrenatural, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Sí, la muerte es natural para nosotros, para los seres humanos, pero para Dios la muerte no es natural. Y Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Sí, cuando Cristo muere en la cruz, sí, muere el hombre, pero muere el Dios manifestado en carne. Así que es un hecho sobrenatural. Y la resurrección, sí, ese es el fundamento de nuestra fe. Sí, el fundamento que trastornó el mundo entero en los días de la iglesia primitiva, y el que trastornó Tesalónica fue el hecho que era necesario que el Cristo resucitase, padeciese y resucitase de los muertos. ¿Sí? Esta fue la razón por la cual en Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios, porque la obra de Cristo es un hecho histórico, pero es un hecho con trascendencia eterna. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23. Dice el apóstol Pablo allí: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice: para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué Cristo resucitado para los judíos es un tropezadero? Porque ellos esperaban un Mesías que los liberara, un Mesías que los liberara de la opresión, ¿sí?, del Imperio Romano. Y cuando ese Mesías muere, ellos dijeron: este no puede ser el Mesías. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. ¿Sí? Y para los gentiles locura, porque los griegos creían que a los dioses había que sacrificarle, y aún había que sacrificarle vidas humanas. ¿Sí? El ser humano sacrificándose por los dioses, que uno, diciendo ser el Hijo de Dios, muriera sacrificándose por los pecadores, era totalmente una locura. El evangelio humanista siempre predica lo que el ser humano quiere oír, lo que al ser humano le hace sentir bien. Pero la muerte y la resurrección de Cristo a nadie nos puede hacer sentir bien, porque nos muestra que nosotros somos pecadores y que Cristo murió por nuestros pecados, y esto invierte totalmente el orden de las cosas. La tercera cosa que es necesario para invertir el orden de las cosas es cuando se presenta Jesús como único Salvador. Solo en Cristo hay salvación. Yo no sé si escuchaste hablar alguna vez del efecto placebo. Esto tiene que ver con las pastillas, que antes de sacar una pastilla a la venta, si estas pastillas tienen, se las prueba en la gente, y entonces se suele tomar 2 o 3 grupos de personas que tienen cierta patología que supuestamente esta pastilla le va a hacer efecto. Ahora, a solo un grupo de esas personas se les da las pastillas verdaderas. A los otros 2 grupos, si nadie sabe cuáles son estas pastillas, se le dan pastillas de azúcar. ¿Sí? Lo curioso y lo llamativo es que algunas de estas personas, ¿sí?, de estos grupos, ¿sí?, que toman las pastillas de azúcar, experimentan un bienestar. Y eso es curioso, porque cómo afecta la psicología, ¿no? Pero ¿cuántos hoy día, ¿sí?, van detrás de predicadores? ¿Cuántos de hoy día van detrás de profetas y de gente que son falsos ungidos, ¿sí?, y corren detrás de ellos y experimentan un bienestar, experimentan una sanidad, experimentan un milagro, y entonces creen que esa es la verdad y que tienen que seguir ese evangelio solo porque experimentaron un bienestar, solo porque experimentaron que algo les fue bien en la vida, que algo se mejoró en sus vidas. Sin embargo, Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 26, en el contexto de haber alimentado el milagro de la alimentación de los 5.000, Él dijo: de cierto os digo que me buscáis, porque comiste el pan y os saciaste. Hay mucha gente que va en búsqueda del pan y los peces, va en búsqueda de las cosas que Dios da, y no en busca exactamente de lo que Dios da. La gente no tiene problema en tomar cualquier pastilla de azúcar. La gente no tiene problema en hacer pactos, en que se le diga que tome un vaso de agua, en que tiene que pasar por un camino de la sal, en que tiene que pactar con Dios y que si da esto o aquello. La gente no tiene problema con eso. El problema de la gente es obedecer las demandas de Dios, es someterse a la voluntad de Dios. Tesalónica
Era una ciudad sumamente idolátrica. Por eso leí recién el texto de 1 Tesalonicenses 1:9 que dice que ellos se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Los tesalonicenses, para ellos eran muy proclives a poner su vista en el apóstol Pablo y no en Jesucristo. ¿Sí? Esto sucedió también en la isla de Malta. En Hechos capítulo 28, versículo 1 al 6, si lees luego ese texto, dice allí que luego de haber naufragado, luego de haber salvado milagrosa su vida, Pablo y los que estaban con él, el barco que se había hecho pedazo en el mar, ellos llegaron a la isla de Malta, estaban mojados, hacía mucho frío, y allí los naturales de la isla le prendieron un fuego, encendieron una fogata ahí para que ellos se calentaran. Y Pablo, tratando de arrojar una leña ahí al fuego, se le prendió una víbora en la mano y lo mordió. Y los naturales de Malta, dice la palabra allí, que ellos observaban y esperaban que Pablo comenzara a hincharse hasta a morirse, pero no habiendo sucedido ellos dijeron: estos son dioses, estos son en semejanza de hombre que han descendido, y trataron de ofrecerle sacrificios. La idolatría, el espíritu idolátrico, ¿sí? La gente que tiene ídolos y que de repente se convierte en un evangelio entre comillas, ¿sí? Y comienza a seguir a los nuevos ídolos, que son los nuevos predicadores, los nuevos ungidos o los nuevos mesías. ¿Sí? Son gente que verdaderamente puede tomar cualquier pastilla. ¿Sí? Este es el caso de Tesalónica. Si Pablo, si no hubiese fundamentado el evangelio en Jesús, dice, como dice acá, dice que él presentó a Jesús, dice a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Sí? Hubiese sido muy fácil que la gente de ese lugar hubiese puesto su vista en Pablo y no en él. Las estrellas dejan de brillar cuando sale el sol. Si puedes ver en la noche, ver las estrellas maravillosas cómo brillan, pero inmediatamente cuando sale el sol, las estrellas dejan de brillar. Exactamente lo mismo sucede cuando se predica a Cristo. Dejan de brillar los predicadores, dejan de brillar los líderes, dejan de brillar los ungidos, dejan de brillar los pastores, y solamente brilla Cristo. Ese es el mensaje que predicaba Pablo. A Satanás no le importa que la gente tenga seguidores. A Satanás no le importa que los ministerios tengan seguidores, que los ministerios, que los pastores ungidos tengan profetas. No estoy en contra absolutamente de ninguno. Además, él quiere que la gente, que el ser humano tenga seguidores, porque cuanto más nosotros nos enfoquemos en tener seguidores, en tener likes, en que te pongan un me gusta, cuanto más nosotros nos enfocamos en eso, más desenfocamos a la gente de Jesús. Y cuanto más aquellos que predican el evangelio, la gente los sigue a ellos, tanto menos los siguen a Jesús y se desenfocan de Jesús, el único que es el Cristo, el único que es el Salvador. Es de ahí que el evangelio es lo único que pueda trastornar el mundo entero. Quiero terminar diciéndote esta reflexión. En el año 1938, el 5 del 10 del 38, se firmó un acuerdo entre Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia. Y este acuerdo tenía como objetivo ceder una región de la República Checa, cedérsela a Alemania para evitar así una guerra, Y todos en el Parlamento votaron a favor de este acuerdo. Sin embargo, se levantó un hombre llamado Churchill. Este hombre dijo: os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, y elegisteis el deshonor, y ahora tendréis guerra. Efectivamente, en el año 1939, un año después, Alemania terminó invadiendo la República Checa. Si al enemigo le declaramos la guerra, o él nunca nos dejará vivir en paz. Quiero leerte un pasaje en Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, de los que hacen de las tinieblas, de los que hacen de la luz las tinieblas y de las tinieblas la luz, dice, de lo que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sí? Las cosas están invertidas en este mundo. Eso significa que el mundo está trastornado, que las cosas están invertidas, que la gente a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Por lo cual, o trastornamos al mundo, o el mundo terminará trastornando a nosotros. Terminará invirtiendo el orden de las cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Terminará invirtiendo el orden de las cosas de lo que Dios ha querido para nuestra vida. ¿Sí? Ahora, si Pablo y Silas, ellos lograron trastornar el mundo entero en su generación, también nosotros lo podemos hacer ahora. Si nos volvemos
volvemos a la palabra de Dios, si fundamentamos nuestra vida en la obra de Cristo, si presentamos a Jesús como el único Salvador. El Evangelio siempre ha tenido oposición, pero no temas ir contracorriente, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Dios te ha dado las armas necesarias para invertir el orden de las cosas, para que tu vida se ordene de acuerdo a lo que Dios quiere y no de acuerdo a lo que el infierno quiere en tu vida. Todo desorden en tu vida puede ser ordenado. Trastornar. Dios te ha llamado a trastornar y no a ser trastornado. Quiero que en este momento podamos hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día, por cada una de las personas que está oyendo este mensaje. Te pido que tu palabra, Señor, verdaderamente traiga luz en medio de estos tiempos. Hay gente que siente que su vida está desordenada, que su matrimonio está desordenado, su familia, sus hijos, su economía, su salud. Aún el mundo entero está viviendo una trastornación, Señor, a causa de las situaciones que se viven. Pero tu palabra nos muestra que es posible, Señor, trastornar, invertir el orden de las cosas. Y te pido que esta palabra tenga ese alcance para cada uno de los que está escuchando en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que compartas esta palabra, te invito a que te suscribas a este canal para recibir los mensajes que compartimos y que esta palabra pueda ser no solo de bendición para tu vida, sino alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús. El Señor te bendiga.